hablaremos de desertores por amor. Y claro, ¿por qué otra cosa va a desertar uno? Vamos a contar 3 episodios de 3 conquistadores españoles que en su momento desertaron, es decir, abandonaron la tropa a la que pertenecían, pues se enamoraron de alguien. Bien. Empecemos con algo que cuenta el Inca Garcilaso y que ocurrió en una expedición comandada por Hernando de Soto, uno de mis conquistadores predilectos. Primero porque trabajó en América del Norte, mayormente, ¿no? Y segundo porque andaba junto con Ponce de León, no junto, pero igual que Ponce de León, buscaba la fuente de la juventud. Es cierto que buscaban la fuente... Por ahí la buscaban, lo buscó ahí en el Golfo de México, donde hay una miríada de ríos que desembocan en el Golfo, y como él había oído, actualmente se llama fuente, sospechaba que era algo relacionado con el agua. Cada pequeño río lo llenaba de esperanzas y luego de decepción, al comprobar que la enjuagada pertinente no producía el rejuvenecimiento anhelado. Pero el caso es que esto sucedió en 1540. Andaban los expedicionarios españoles por la zona de Arkansas, en el sur de los Estados Unidos. Entraron a un pueblo, una aldea india, que había sido abandonada. Hernando de Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. Pero el cacique de la región, cacique indio, vio a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro lugar más rico. Le dijeron, miren, este lugar está abandonado, medio yome, le vamos a indicar un lugar medio polentería y que en verdad estaba fuera de la jurisdicción de aquellos indios que no querían tener mucho trato con los españoles, pero esto no se lo decían. Es decir, quería que se las tomara. Y tuvo suerte el cacique porque Hernando de Soto aceptó la propuesta. Cuando salieron de aquel pueblo, habían caminado ya 2 leguas, cuando de Soto notó que le faltaba uno, un tipo importante de su ejército, que se llamaba Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico, a quienes todos conocían porque era muy aficionado al escolazo. Le gustaba jugar a las barajas, o a los dados. De Soto detuvo la marcha de su tropa y primero interrogó a los indios principales, porque le pareció que por ahí lo habían secuestrado al que le faltaba. Pero había sucedido otra cosa. Descubrieron que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán escolaseando todo lo que había llevado a la expedición y parece que le había ido mal en la timba. Había perdido la ropa, las armas, los caballos y también había perdido una india hermosa que se había levantado en una expedición anterior. La había cautivado en realidad, quiere decir, la tenía prisionera, y perdió la india. Por ahí, qué sé yo, va la ropa, van las armas, van los caballos, se iba la india, chao. Y Guzmán había pagado sus deudas de juego, menos la india. Le había dicho al ganador que lo esperara 4 o 5 días para entregar a la muchacha. Pero Diego de Guzmán jamás pagó la deuda y cuando vio que el ejército estaba por partir, se hizo repelú y rajó para el otro lado. Finalmente, Guzmán y la indiecita fueron aceptados en otro pueblo y escribió el Inca Garcilaso. La india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de llegar al noble español, haciéndose negar a los suyos e irse a los extraños. De Soto, que no podía creer lo sucedido, mandó a los indios principales a ver si lo encontraba. Y bueno, pero no lo encontraron, o sí lo encontraron, pero volvieron diciendo que Guzmán no quería volver. Hubo ruegos y hasta promesas de que le devolverían sus armas o lo que había perdido en el juego si regresaba, pero el tipo no quería. Después de gastar 10 días en esa diligencia, Hernando de Soto continuó adelante sin el desertor y después liberó a todos los indios que lo estaban acompañando a otro lugar más rico. Tanto él como las crónicas se olvidaron de Diego de Guzmán porque nadie supo qué sucedió después con él. Esa es la primera historia. Y a Hernando de Soto lo recupera
el pensamiento norteamericano o la vida de los Estados Unidos a cada rato se encuentra con Hernando de Soto porque se convirtió en una marca de auto. ¿Por qué? Sí. El de Soto es una de las marcas de la Chrysler. La Chrysler tiene la marca Chrysler, la marca Dodge, la marca Fargo, la marca Plymouth y de Soto. Y me parece que el de Soto tiene, no, el Plymouth tiene un barco, pero el de Soto también tiene algo náutico de conquistador en el escudito. Hay muchos héroes no, hay muchos personajes de aquella conquista española, francesa, que después quedaron como marcas de auto. Cadillac es el más famoso de todos, ¿no? Que se estableció finalmente en Nueva Orleans, pero que recorrió todo el Mississippi desde el norte, ¿no? Toda la cuenca, sí. Y fue un personaje famoso en Nueva Orleans y era francés, Cadillac, y heredó una marca. De Soto es otro. Bueno, otra historia. Parece que la pasión por el juego en aquellas expediciones era tal que en una oportunidad, cuando en una batalla se les quemaron los naipes, veo cómo son las batallas, que vuelta a vuelta hay un incendio, que se les quemaron... Tiro va, tiro viene, cañonazo. Los naipes Victoria. Entonces hicieron uno de pergamino. Y como el mazo era uno y los que querían jugar eran muchos, las partidas eran rapidísimas, para que todos tuvieran su oportunidad. Ponerle que jugaban al truco a 5. O si no, jugaban a la carta más alta, cada vez más violento. Pero... Y muy violento, porque si no te pones a jugar, imagínate esos partidos interminables de chinchón a 215, con enganche, que no termina nunca. El español Pedro del Barco, que era un hombre de las filas de Pizarro, decir, ya venimos a América del Sur, se había unido, por decirlo así, a una india que pertenecía a las Vírgenes del Sol en el Cusco. Las Vírgenes del Sol eran un grupo de muchachas que estaban enclaustradas en un ámbito creado para un encierro de larga duración. Eran las Agla Huasi o casas de las elegidas, algo así le llamaba. Y ahí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje o por su hermosura. Debían ser vírgenes. Para asegurarse de ello, las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Las chicas no podían comprender la dimensión del destino impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada, que era también el serralio personal del Inca, era como un harén. Allí permanecían las chicas hasta el fin de sus días. Pero todo cambió con la aparición de los conquistadores, tiraron las puertas abajo y se metieron en las ayahuasí al galope, y al obviarse todo tabú, Pedro del Barco pudo enamorarse de una de estas muchachas. Una noche la muchacha vio que los soldados estaban jugándose a los dados un disco de oro que representaba al sol, un objeto sagrado para los quechuas. Desesperada le pidió a Pedro que se adueñara del disco y lo protegiera. Dice, anda Pedro, adueñate del disco y protégémelo. Era una empresa complicada porque aquel disco lo había ganado nada menos que Francisco Pizarro a los dados. Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al otro día destruyeran ese disco en una plaza en presencia de todo el mundo para terminar con los fetiches. ¿Ve cómo era eso? Pedro del Barco, que era hombre de confianza de Pizarro, se afanó el disco y huyó con la India. Poco después, claro, empezaron a ser perseguidos por los hombres de Pizarro. Y así, corre que te corre, llegaron hasta el lago Titicaca, se adentraron en sus aguas en una embarcación de esas que hay por ahí, de totora, supongo yo. Y el asunto terminó cuando ya estaban a punto de capturarlos, porque Pedro, con la anuencia de la muchacha, tiró el disco al agua. Y que los que lo perseguían
se tiraron al agua para ver si lo podían rescatar. Imagínate, un disco de oro es muy valioso. Y por culpa de esa codicia se armó un lío ahí, varios murieron ahogados, y Pedro con su amada aprovechó el entrevero y huyó de los conquistadores y también de la historia, porque ya no sabemos más nada de él. La última es esta. Francisco Martín era veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Vasconia comandaba en Venezuela. La tarea del veedor era encargarse de la distribución en nombre de la corona de lo encontrado. El 30% le correspondía al reinaldo. El reinaldo era el 30%. Aquella expedición fue un verdadero desastre. Los soldados se arrastraban entre la maleza, muchos caían enfermos, y había una ley no escrita en aquellas expediciones difíciles. El que no puede caminar debe quedarse ahí donde está a esperar a la muerte o un milagro o algo. No podemos cargar a nadie. Un día Francisco Martín amaneció con una espantosa infección en las piernas. Y allí quedó, tirado cerca de un río. Algunos lo despidieron, otros no. Todos continuaron la marcha. Le dejaron un poco de oro, que era el que le correspondía, y se fueron. Eran generosos con el oro porque ya les estaba empezando a molestar el peso. Claro. El peso de las riquezas no lo dejaban avanzar y los tipos solo pensaban en salvarse ya. Martín ayunó varios días y con las últimas energías que le quedaban se arrastró hasta la orilla del río, abandonó todo, ¿no? Agarró un tronco y se fue río abajo. Y allí lo pescaron unos indios y entre ellos Francisco se curó de sus males y se quedó ahí. Después se enamoró de una muchacha llamada Maracadí y tuvo con ella un hijo. Mirá vos. Ahora bien, la expedición de la que se había despedido Francisco terminó tan mal que no sobrevivió ninguno, se murieron todos. Pasado un tiempo, los que habían financiado la expedición desde Europa quisieron saber qué había sucedido y mandaron una tropa para buscarlo. En el curso de aquella búsqueda, algunos indios le confesaron que cerca de allí había un cristiano y que, bueno, unas cosas así. Y lo fueron a buscar. Lo encontraron. Leo el testimonio. Desnudo en carnes como nació. Dice, Dice, y con sus vergüenzas afuera. Ay, qué feo. Mira, qué feo. Feo, como usted en la foto esa de internet. Sí. Y era Francisco Martín, que contó lo sucedido a los españoles, empezó a pedir disculpas por algunas cosas que habían advertido en su forma de vida. Bueno, si no me hubieran dejado solo, imagínense, no hubiera aceptado ciertas costumbres, tenía miedo que lo condenaran los españoles. Exageraba entonces su supuesta fidelidad al mundo cultural del que provenía, contó que había estado meses atado, adujo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la magia, etc. El caso es que los soldados lo separaron de su familia y lo obligaron a guiarlos en la búsqueda del oro abandonado. Francisco Martín los hizo perder. Cuando los vio debilitados, huyó y fue a buscar a Maracalí y a su hijo. Pero 4 expedicionarios sobrevivieron y llegaron a un fuerte español llamado Coro. Y una vez más partió un contingente a buscar al renegado. Lo encontraron y lo mandaron encadenado al Consejo de Indias de Sevilla. El cruce fue terrible y la pena también. No lo mataron. La pena fue que Francisco Martín debió vivir en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo, a quienes no volvió a ver jamás. Estas historias dejan algunas sospechas. La primera es que el amor tira más que la cultura de la que uno proviene, en general, ¿no? La otra es que el juego es hijo del aburrimiento. Yo creo que nadie jugaría si tuviera una cosa mejor que hacer. Sí, es verdad. El juego es hijo del ocio y de la falta de estímulo. O no, qué sé yo. Sin embargo, claro, ¿sabe lo que mejor recuerdo de mis noches de juego? No el juego en sí, sino los amigos
y personas interesantes que conocían aquellos lugares. Sí. Eso es mejor. Yo creo que uno cuando va a jugar es porque tiene ganas de ver a sus amigos. Jugar con enemigos no sé cómo es. Bueno, me gustaron. Esto se lo dedicamos a Hernando de Soto, que buscaba la fuente de la juventud y que no la encontró. Hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar el tango Montecriollo, que desde luego se refiere a un juego muy elemental, muy sencillo, y vamos a dedicar este tanguito a Carlos Viturro y a su familia. Ha muerto hoy nuestro amigo Viturro y se lo dedicamos a toda su familia y le rendimos homenaje en este pequeño tango. Adelante.